Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a explicar qué es la clase de precisión de un transformador de corriente de medida, ya que muchos de vosotros veo que os confundís qué significa eso de clase 0,5, clase 1, clase 3, ¿vale? Pensamos que la precisión es permanente en todo el rango del transformador de corriente y no es así, ¿vale? Para aclararlo, vamos a definir algunos conceptos muy básicos de transformador de corriente de medida, ¿de acuerdo? Vamos al lío. Bien, lo primero que debemos de tener claro es que un transformador de corriente de medida o de protección se rige por estas normas. A nivel internacional o europeo sería la 61869-2, en la cual te dice que para tú definir una clase de precisión de un transformador de corriente necesitas definir tres elementos. Primero, la corriente de primario, el error de relación y la potencia de precisión, o lo que llamamos el Barren, ¿de acuerdo? Entonces, la corriente de primario queda claro, o sea, si tenemos un transformador, pues, por ejemplo, como este de aquí, 800/5, pues sería 800 amperios, ¿de acuerdo? Luego, el error de precisión, aquí tenemos dos elementos. Por un lado, tenemos la relación exacta del transformador de corriente, por tanto, si tenemos este transformador de corriente, un 800/5, serían 800 dividido entre 5, porque son sus valores asignados de primario y secundario. Y esto debemos aplicar esta norma respecto al valor de primario real que le esté atravesando al transformador de corriente y cuál es la corriente secundario que estamos midiendo. A partir de aquí podemos calcular cuál es el error de precisión de amplitud que tendremos en ese transformador de corriente, ¿de acuerdo? El segundo sería la potencia de precisión, el cual pues te determina unos valores normalizados, aunque luego a la larga también puedes acabar utilizando valores no normalizados. Lo típico son 2,5, 5, 10, 15 o 30 VAs, ¿vale? Que si queréis saber por qué se utilizan estos valores, os dejo abajo el artículo en mi blog de fornes.es donde os explico y también un vídeo aquí arriba y en la parte de descripción donde indico cómo instalarlo, ¿de acuerdo? Bien, y por último tenemos la clase de precisión que puede tener un transformador de corriente, el cual declara el fabricante. Entonces, podemos tener una clase de precisión de 0,1, 0,2, 0,5, 1, 3, 5 o un par de categorías especiales que serían la clase 0,2S o 0,5S. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Que más que nada estos de aquí te permiten tener una mayor precisión en la parte baja del fondo de escala. O sea, te exige tener unos niveles de precisión más exactos con niveles de aproximadamente el 1% de fondo de escala del transformador de corriente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿esto cómo lo aplicamos? Pues básicamente tenemos que coger un transformador de corriente, le aplicamos una corriente real y medimos la corriente al secundario real. Calculamos el error de relación y lo debemos de aplicar en estos dos niveles de potencia de precisión, o sea, al 25% y al 100% de la potencia de precisión. Por ejemplo, si fuera un transformador de 10 VAs, pues debemos de aplicar una carga de 10 VAs y de 2,5 VAs, ¿vale? Y lo que hemos de observar es, calculando esto respecto al valor teórico y real, que todos los puntos que vamos teniendo se van encontrando dentro de este cono de error, ¿vale? Aquí tenemos el valor de primario, ¿vale? Debemos de ensayarlo al 100%, al 20%, al 5% y en algunas clases incluso al 1%. Y debemos de observar que el error está comprendido dentro de este embudo. Por tanto, en un transformador clase 0,5, cuando aplicamos el 100% de corriente en el primario, debemos de tener un error entre más o menos 0,5%. Pero en cambio, cuando aplicamos el 20%, debemos de tener un error entre el 0,75 y menos 0,75. Fijaos que a medida que voy bajando en el fondo de escala, el error permitido es mayor, ¿vale? Incluso en algunos casos, como sería, y lo he puesto a posta, los de clase 3 o clase 5, lo único que te exige a nivel de norma es tener un error del 3%, más o menos 3%, cuando tienes en 100% o el 50% de la reacción del transformador. Por ejemplo, en este que es un 800/5, pues significa que tendrás que tener si fuera un clase 3, tendrías que tener dentro de un margen más o menos 3% de error en el 100% de primario, o sea, cuando estoy pasando por aquí 800 amperios y cuando esté pasando por aquí 400 amperios. Por debajo de los 400 amperios, si este transformador fuera un clase 3,
El error que podría tener en amplitud sería el que le dé la gana, o sea, no está exigido que esté midiendo correctamente. Por tanto, es muy importante seleccionar esta relación de transformación y acorde a la medida de corriente que estamos haciendo. También hago una puntualización. Esto he puesto solo el error en amplitud. También a nivel normativa te exige unos límites parecidos a nivel de desfase. Con lo cual, cuanto más bajo estemos del fondo de escala, más grande puede ser el error tanto de amplitud como de desfase. Eso que nos comportaría que a nivel, ya no solo de medida de corriente, sino a nivel de cálculos de potencias o energías, también nos va a dar de forma más errónea cuanto más abajo esté. ¿De acuerdo? Bien, eso es todo. Espero que os haya quedado un poco más claro con esta definición que es la clase de precisión y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.